Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes. Estamos en el cierre de la semana. Hoy, en este viernes 6 de agosto, qué gusto entrar en comunicación, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Gracias por su compañía, gracias por la confianza, gracias por compartir la transmisión, gracias por invitar a otras personas, cosa que nos viene resultando muy complejo porque ya hemos visto cómo muchos de ustedes les han bloqueado, pero pues ahí vamos poco a poco, recuperando fuerzas, recuperando espacios, ahí vamos, y no vamos a ceder porque pues lo que quieren, lo que buscan es que dejemos estos espacios que van constituyéndose como una esfera crítica que va evidenciando lo que está pasando en el país, el desorden que hay en este gobierno, un gobierno que cada día está peor. Yo hoy les diría, temprano se informó que la Ciudad de México repetiría el semáforo naranja y hace rato la jefa de gobierno declaró semáforo en rojo. O sea, ni se ponen de acuerdo con eso de que tenemos un presidente que todo lo que es serio, todo lo que es un producto de la ciencia, un producto de la alta administración, todo eso lo desaira porque él es tan corriente, él es tan chafa, él es tan ignorante que va desmintiendo la palabra de los científicos. Hemos simplemente las cifras lo apabullan. Las cifras evidencian que es el peor presidente de la historia de México, porque a la larga va a tener más muertos que los de Díaz Ordaz en los 68. A la larga va a tener más muertos que los tiempos de la guerra sucia con todo lo que ocurrió en Guerrero. A la larga va a ser un presidente que va a generar más pobreza que sus admirados López Portillo y Echeverría. A la larga va a ser un país que va a quedar como un verdadero muladar con una situación económica de desempleo, de pobreza, de todo lo que se está representando con un gobierno inútil, estéril y que bueno, yo hoy comentaba con Magda Bastida en Mega Noticias, yo no entiendo cómo una persona que es reconocida por empresas internacionales, por su calidad en el manejo económico, como Rogelio Ramírez de la O, termina por aceptar la Secretaría de Hacienda, porque Ramírez de la O no va a poder justificar que cambió, que es diferente, que López Obrador no era lo que él se imaginaba. No le va a quedar, no le va a quedar. A esas alturas, si yo fuera un hombre del conocimiento de la trayectoria del nuevo secretario de Hacienda, estaría con los pelos de punta después de la forma en que descalificó los datos de pobreza presentados por el Coneval. Estaría diciendo, bueno, ¿y este tipo qué? Con este tipo voy a tener que acordar el presupuesto para el año que entra, cómo voy a poder incidir en la lucha contra la pobreza si descalifica el trabajo de gente muy profesional que a eso se dedica, descalifica instituciones. Bajo esos términos, bajo esas circunstancias, pues suerte para el nuevo secretario de Hacienda. Yo no creo que le vaya a durar. No lo creo, no creo que le vaya a durar, porque si como todo mundo lo argumenta, es un hombre que en Boston tenía una oficina de alto prestigio, que ganaba mucho dinero y que pues era una consultoría en el terreno económico financiero de primerísimo nivel. No lo sé, el tiempo dará la razón, el tiempo pondrá en su lugar a cada quien. Ojalá, me encantaría, de verdad me encantaría estar equivocado. Me daría un gran gusto que Rogelio Ramírez de la O haga a un lado a un ignorante para utilizar las capacidades de una persona que sí sabe, que sí entiende cómo se mueve el mundo. Hoy tratando de explicar los números y diciendo que la pobreza él no la puede aceptar, no puede aceptar las cifras porque dice la moneda está en una situación mejor que en otros sexenios, sin nada más que él no ha hecho nada,
nada que influya para que el peso esté con unas buenas condiciones. Eso viene por el exterior, viene por las inversiones que se han mantenido en el país, no tiene nada que ver con su gobierno. No se puede poner ese lucimiento. Y hay otros ámbitos en los cuales mucho menos. Empezar a hablar de la tortilla. La tortilla está por las nubes. Pero de esto vamos a platicar mucho a lo largo de la transmisión. Yo les agradeceré recibir sus comentarios y entrar de lleno a esto. Yo les quiero felicitar a todos ustedes si votaron el 6 de junio. Y los quiero felicitar porque esta es una apreciación mía, personal. Esta es una observación personal que me hace creer que lo que ocurrió con el 6 de junio, en la medida en que López Obrador no logró tener la mayoría en la Cámara de Diputados, le frenó cualquier posibilidad de lo que estaba presumiendo, de lo que estaba buscando, de alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un experimento para que luego viniera la posibilidad de alargar su propio mandato. Pues no, no va a ser posible porque no tiene la mayoría absoluta en la Cámara. Y eso te lo ganaste tú que sí votaste. Tú que sí tuviste determinación de creer en el peso de tu voto. Así que vamos teniendo confianza en el Instituto Nacional Electoral. Que le diga a López Obrador lo que quiera. Ya quisiera tener un poquito de la gran calidad que ha mostrado el INE, tanto en la elección del 6 de junio como en la farsa reciente de le dicen consulta, vamos a seguirle diciendo consulta. El caso es que tenemos mucho que platicar, vamos a platicar de las condiciones que están imperando también con el COVID. En fin, todo esto, quédense aquí, los invito también para que convoquen a más personas y que sigamos haciendo comunidad aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias también por sus comentarios, por su participación. Voy a entrar de lleno con sus saludos para pasar de inmediato al tema de la pobreza, que creo que nos da mucho margen para poder platicar esta noche. Gracias a que bloquearon a Lourdes Barragán. Yo creo que no les gustó lo que escribió ayer. Está bloqueada Lourdes. Carmen Robles Gil, buenas noches. Comunidad Naveja, Santa Fuentes también. Nos dice Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches. También gracias. Marilú Camporrico. Gloria Naveja también nos está saludando. Juan Flores, mascotas y solovinos empiecen su función de maromas olímpicas. También Azul Caminante, don Jaime, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. María del Carmen Ortega Speitia, también. Teresita Sánchez, feliz fin de semana para todos. Dice Santa Fuentes, mi hija mejorando de COVID, a cuidarla bien, Santa, y cuente con toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Imelda García, buenas noches y nos saluda desde Veracruz. Muchas gracias por estar participando. Jorge Gutiérrez también nos saluda. En este caso también Mayela Iturriría. Amigos, es una lástima que hayan castigado a Lourdes y a Gerardo. Rafa Dávila, hola querida comunidad naveja. Sí, esto es de veras, es de las cosas molestas que están sucediendo, pero pues así nos tienen. Tayben G dice, buenas noches comunidad naveja, muy preocupante porque estamos nuevamente en semáforo rojo. Por favor, cuidémonos para cuidar a todos también. Saludos. Gracias, Tay. María del Carmen Gutiérrez, buenas noches y nos saluda desde Monterrey. Ana Isabel Herrera dice también, saludos Juan María y comunidad aquí presente. Carmina Castillo Ricardes, buenas noches a todos. Bien, aquí estamos y vamos tratando de entrar de lleno a los temas para este día. Les estaba comentando lo relativo al semáforo. Bueno, pues lo del semáforo se había determinado en el curso de hoy que sería ya semáforo naranja en la Ciudad de México. Eso fue lo que se marcó y bueno, pues ahora ya conforme transcurrieron las horas, la jefa de gobierno consideró que no, consideró todo lo contrario y la información nos dice lo siguiente.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que pese a que la Secretaría de Salud Federal determinó que la capital regresa a semáforo rojo, la ciudad mantiene naranja, sin cierre de actividades. Para nosotros estamos en naranja. En la mañana dimos todos los argumentos, se está estabilizando. La ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando. Claudia Sheinbaum es incapaz de darle la contra a López Obrador. López Obrador no quiere en semáforo rojo a la Ciudad de México. El semáforo rojo, bueno, los semáforos en general. Vamos estableciendo ese detalle. Miren, esta nota me la encontré hoy y nos ubica claramente con la situación. Esta nota la difundió el periódico El País con respecto a los famosos semáforos y titula: el semáforo epidemiológico es una simulación. El pasado 16 de julio, el semáforo epidemiológico se apagó en México. En pleno pico de contagios, las autoridades sanitarias omitieron la actualización de los colores que decidirían la reapertura de las actividades económicas y sociales y anunciaron cambios en la metodología, pero fíjense, sin decir cuáles serían ni cuándo se adoptarían. Hasta una semana más tarde, la última batería de cambios presentada en medio de la tercera ola de contagios hizo más laxos los criterios bajo el argumento de reflejar mejor el estado actual de la epidemia. A pesar del repunte de los casos y las defunciones, el gobierno de López Obrador dejaba claro que la intención era evitar a toda costa nuevos cierres y restricciones como los que se dieron al principio de la pandemia. Pero ¿quién diablos dice que se tiene que seguir la misma normatividad del año pasado? Si ya se aprendieron muchas cosas, si hoy se saben otras tantas, ¿por qué se cree que si entra en semáforo rojo se va a hacer un cierre generalizado? No, eso es para idiotas, para Claudia y para López Obrador, porque los científicos lo entienden diferente. En poco más de un año, los 4 colores de la herramienta han sido objeto de polémica, provocando roces con los gobernadores de los estados, mandando mensajes contradictorios sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer y alimentando las sospechas por su falta de claridad y transparencia. ¿Sigue teniendo sentido el semáforo epidemiológico? Se le preguntó al matemático Arturo Erdely. Para mí, nunca lo ha tenido. Esto es lo que dice Arturo Ederle. Para mí nunca lo ha tenido. Es una de las voces más críticas. El semáforo epidemiológico es una simulación. La población se dio cuenta desde el principio de que el semáforo iba a ser del color que quisiera el gobierno. Ahí están los científicos evidenciándolos. Los problemas vinieron desde el inicio. El semáforo se estrenó a finales de mayo del año pasado junto al paquete de medidas que el gobierno presentó como la nueva normalidad y pintó de rojo 31 de los 32 estados del país. Solo Zacatecas arrancó en semáforo naranja. Ese es lo inútil que ha resultado el semáforo en el país. Y bueno, ahí tienen ustedes. Salud dice semáforo rojo y Claudia Sheinbaum por sus gestos dice estamos en semáforo naranja. Pues usted no le haga caso y usted tendrá que cuidarse porque de lo contrario está en riesgo de morir si cae con un COVID grave, con un COVID intenso. Y vamos a lo de la pobreza. Esta nota es bien importante. El número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, periodo en el que inició la administración de López Obrador. José Nabor Cruz Marcelo, quien es el secretario ejecutivo del Coneval, informó que con base en los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en México 2018, del 18 al 20, había en el 18 51.9 millones de personas en situación de pobreza. Fíjense qué números tan grandes, ¿eh? Mientras que en el año 20 también la pandemia de COVID-19, dicha cifra incrementó 55.7 millones, es decir, subió en 3.800.000. Eso se los comenté desde ayer, hoy se lo estoy reiterando, pero con la particularidad de que vamos a escuchar esto que
declaró el titular de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, se lo declaró el día de ayer a la emisión de Dinero y Poder que conduce Ezra Shabot, que pasa por Canal 11, y en el cual estaban también ayer dos economistas de muy buena calidad, que vamos a escuchar a continuación lo que dijo José Nabor a este respecto. Una de las primeras respuestas es este dato, este aumento de 2 puntos porcentuales, un poco más de 3.8 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2020, y me parece que una de las virtudes de nuestra metodología es la capacidad de desagregación, de análisis de este dato en varios niveles. Comienzo con el tema de las carencias. Hay 6 carencias que nosotros ocupamos para establecer la medición multidimensional de la pobreza. Prácticamente en una de ellas sí hubo un aumento relevante, importante, que es la carencia a servicios de salud. Evidentemente, les comparto también ahora mismo, Coneval está realizando una evaluación estratégica del sistema de salud de nuestro país y seguramente ahí mantendremos muchas hipótesis y análisis al respecto de este aumento, pero ciertamente lo que los datos de la propia NIC nos están dando es que hubo no solamente una reconfiguración de la demanda de los servicios de salud, sino también de la oferta de los propios servicios de salud. Un ejemplo muy puntual y está contenido en la nota técnica de los servicios de salud que también hemos publicado el día de hoy, es una reconfiguración de los servicios de salud privados que ocurrieron en el 2020, principalmente aumento de las consultas en farmacias, consultorios de farmacia y consultorios privados. Por otro lado, tenemos 2 carencias que aumentaron, pero digamos un incremento de menos de 1 punto porcentual, rezago educativo y carencia alimentaria, y tenemos 3 carencias que tuvieron una reducción, 2 que tienen que ver en el ámbito de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y características de la misma, y la carencia de... En esa carencia podemos destacar que hay una incidencia relevante que los datos nos están exhibiendo en cuanto al programa de apoyo de adultos mayores. Hay un fuerte aumento de casi 20 puntos porcentuales de aquella población de 65 años o más que tiene una pensión que está por arriba del valor monetario de la canasta alimentaria, y en ese sentido me parece que podemos visualizar esas trayectorias. 3 carencias que tuvieron avances, una que claramente es una ventana de oportunidad y un reto importante al Estado mexicano, que es la carencia de servicios de salud, y 2 que también habrá que monitorear en cuanto a la parte alimentaria educativa. Pero también hay elementos que podemos destacar en el ámbito estatal. Nuestra medición no solamente presentamos en promedios nacionales, sino también en el desagregado de las 32 entidades federativas del país. Y ahí me parece que se comprueba mucho de los elementos que desde el propio Coneval ya habíamos adelantado con el indicador de pobreza laboral. Como recordarán, trimestralmente el Coneval ha publicado, sobre todo para los trimestres de la pandemia, cifras donde habíamos identificado que Querétaro y Baja California eran los estados que desafortunadamente habían tenido mayores afectaciones laborales. Lo que reportamos el día de hoy, que también desafortunadamente en el ámbito de pobreza multidimensional son Querétaro y Tlaxcala, sobre todo Querétaro, la entidad que de 2018 a 2020 está reportando mayores incrementos de pobreza multidimensional y sobre todo en algunas otras carencias como la parte de salud, seguridad social y también en la parte de pobreza por ingresos. Claramente podemos ahí identificar un elemento que ya habíamos comentado previamente, la afectación del sector turismo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del año pasado. Me parece que están siendo capturados en el ámbito del análisis estatal con estos incrementos de estas 2 entidades para el periodo 2018 y 2020. Y un tercer elemento. Ahí se les congeló la imagen, pero bueno, miren, ahí con lo que tenemos que me parece también importante destacar esta situación que hubo tanto en el ámbito rural y urbano. Como pudiera esperarse, hay un incremento de pobreza cuando se estima en las entidades o en las localidades urbanas del país, pero también hay una reducción de 1 punto porcentual en el ámbito rural del país. Claramente podemos ver las 2 trayectorias de afectaciones que hubo en esos 2 ámbitos territoriales en nuestro país. Ahí tienen ustedes, esto es lo que ha señalado el titular del Coneval. Si ustedes observan las declaraciones,
los señalamientos, está hablando un profesional, está hablando alguien que entiende de lo que se está trabajando en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y es José Nabor Cruz Marcelo. ¿Sí? Esta es una visión global, y si ustedes lo escuchan, obviamente el lenguaje de él es técnico, nos está hablando de un trabajo multidimensional que alcanza diferentes ámbitos para poder medir la pobreza, y nos está diciendo claramente, hay un rezago, particularmente en salud. Yo les decía ayer que un 12% de la población no tiene ningún acceso a la salud. 15 millones, más de 15 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Lo mismo se cayó el índice en materia de educación, en materia de alimentación. Y son tan profesionales que dicen, hay un área que subió un poquito, que es los de 65 y más, que combinaron su pensión con lo que reciben de transferencia directa con los programas sociales. O sea, sí hay un puntito en el cual hay que estarlo subrayando. Y bueno, estamos hablando de gente profesional, gente seria, que está exponiendo las cosas de una manera seria y profesional. Y que es lamentable cuando el presidente de México, pues de alguna manera tenemos que decirle, porque ganó la elección y ni modo, pues es el presidente de México. Escuchen ustedes, y voy a ir parando en cada espacio en donde es absurdo verdaderamente cuando responde López Obrador a lo señalado hoy por Coneval. Vamos a ello. No acepto el resultado de esa encuesta. A ver, fíjense la ignorancia del señor. No acepto, no, es que no se trata de que aceptes, no te lo están proponiendo para ver si te gusta o no te están acusando, ellos simplemente están diciendo, la pobreza en México está creciendo, la pobreza en México está avanzando y hay hoy 3.800.000 mexicanos que entraron a la pobreza y no estaban allí. Así que no acepto, pues nos vale que no aceptes, ¿eso qué? ¿Eso qué tiene? Y además, no fue una encuesta, ni siquiera habla con propiedad. Está hablando del desarrollo de una investigación en ámbitos diferentes, por eso la hace multidimensional. No es una encuesta, él está acostumbrado a las encuestas Gansito. No, esto es algo serio, algo que no entiende, porque pues no sabe, pues. Una persona que no sabe ni qué es 2 más 2, pues no se le puede pedir más. Y vamos escuchando paulatinamente lo que dijo. Tengo otros datos. Su frasecita idiota, estúpida, tengo otros datos, y cuando lo han escuchado, que los dé. Cuando han escuchado que dé otros datos. Es como cuando acusa, cuando señala a personas y lo único que hace es señalar a sus aparentes adversarios que no lo son. Pero vamos a seguir. Es medición. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo, y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico, y algo muy importante, no ha perdido la fe. No, pues sí. Cuando uno llega, cuando la gente que no tiene para completar la comida llega, se sienta y le ponen un plato hondo lleno de fe, así lleno de fe. Ya. Ahora, ¿qué te toca comer hoy? Fe. Y de segundo plato, fe. No sigas diciendo estupideces, por el amor de Dios. ¿Sí? No, la gente no vive de fe. Que tú hayas vivido de robar, porque estar usando el presupuesto público, como en los últimos 18 años ocurrió, en que estuvo mamando de lo que recibían los partidos políticos en los cuales estuvo, en el PRD y después en Morena, eso es otra cosa, ¿no? No. No sé si a ustedes les parezca que la gente hoy tiene más fe. Y después de la pandemia, después de la pandemia cerraron sus puertas
por culpa de un gobierno que no supo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, 1 millón de empresas. Estamos saliendo adelante. Y también debe de modificarse la forma de medición. Fíjense, un tipo que reprobó economía, que tardó 14 años en terminar la carrera, que no tiene conocimientos técnicos, les quiere dar recetas a los doctores en economía que tienen toda la vida haciendo mediciones, haciendo trabajos profesionales. Ahora quiere darles clases. Ahora quiere decir que él, que es un perfecto ignorante con la contradicción que ello implique, quiere darles rumbo. Sobre bienestar. No depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir. Ahora sí que tengo otro dato. No, ya, yo hasta ahí. Porque luego yo ya sé lo que sigue. Yo lo escuché, pues lo estaba preparando. Yo hasta ahí le dejo. Y vuelvo a decirles, señor secretario de Hacienda, con este tipo va a preparar el presupuesto del próximo año, porque la información con la que tendrá que diseñar el gasto del próximo año es de la que se dispone, la que da el INEGI. 18 millones de mexicanos que no les alcanza para 3 alimentos al día. ¿Sí? Eso es lo que dice el INEGI. Lo que les acabo de mencionar con respecto a la información que surgió de la medición de Coneval. Entonces, yo no puedo estarle dando margen de credibilidad, y permítanme quitarlo porque me indigna. No puedo utilizar las palabras que regularmente utilizaría para referirme a un sujeto que está dañando a todo un país con sus tonterías, con sus estupideces. Y ahora sí, gracias a los que votaron por poner a un irresponsable como presidente. Gracias, no cabe duda que hicieron las cosas bien. Bien, les voy a presentar aquí la opinión. Hoy va a ser una transmisión muy particular. Va a ser como los últimos conciertos que dio Juan Gabriel en vida. Van a hablar otras personas para que ustedes tengan criterios de diferentes temas, y yo espero que les resulte interesante. Él es Enrique de la Madrid Cordero, quien fue secretario de Turismo con el presidente anterior, con Enrique Peña Nieto. Y esto habla de la situación de los temas de la pobreza a alguien que por lo menos tiene más conocimientos que López Obrador. ¿Sabías tú que de acuerdo al INEGI cayeron los ingresos de las familias mexicanas en un 6% anual en estos 2 últimos años? ¿Pero qué vamos a hacer para salir adelante? A mi juicio, enfocarnos en un sistema educativo de calidad, moderno, personalizado, y que nos dé sobre todo las herramientas para poder competir de forma exitosa en esta economía del conocimiento. Un sistema de salud para todos, universal. No importa que estés en la economía formal o informal, el solo hecho de ser mexicano te debe dar derecho a acceder a las instituciones de salud. También instituciones que nos den seguridad y justicia, para que tú, tu familia, tus seres queridos estén seguros, y también nuestros bienes. Recuperar la confianza entre nosotros y la confianza en el país, para que haya más crecimiento económico, generación de empleos dignos y bien pagados. Y por último, trabajar por una sociedad solidaria, empática, corresponsable. Si hacemos esto, estoy seguro que juntos saldremos adelante. Repito, él es Enrique de la Madrid Cordero, político, priista, y ya alguien que ha anticipado que va a buscar ser candidato a la presidencia de la República en la elección del 2024, está ya anticipándolo,
Y bueno, pues estamos hablando de un tipo preparado, un tipo que a mí me parece, no estoy diciendo que yo vaya a votar por él, estoy diciendo simple y llanamente que se trata de un buen perfil, un muy buen perfil, y hay que estarlo observando, hay que estar viendo qué es lo que está presentando y qué es lo que está diciendo. Raúl Olvera Marín, buenas noches, un saludo desde Querétaro. Jesús Bautista, buenas noches, maestro y querida comunidad pensante, nos saluda desde Saltillo. María Guadalupe Pérez Arriaga, saludos comunidad naveja. Juan Rivero, también saludos, aquí seguimos la pura gente inteligente. Mayeri Turriri Alvarado, dice así es, aquí en Chihuahua está el kilo de tortilla a 21 pesos. Miren, entre las barbaridades que le escuché en la mañana, donde corté, dice, antes la gente podía comprar 6 kilos de tortilla con un salario mínimo. Hoy 8. Dijeron, eres un farsante, eres un mentiroso, porque ni siquiera sabemos a cómo está el kilo de tortilla. Hay lugares que llega hasta 30 pesos. Pues entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿O a quién estamos escuchando? Ya basta. Vamos poniéndole un alto a un sujeto que no tenemos por qué estarle tolerando sus mentiras. Luz María Negrete también le frenan las posibilidades de destruir al INE y al tribunal. Así es, Luz María, tiene toda la razón. Xóchitl Marín, el INE no se toca. Jacqueline Batarse Amar, hola, además el INE somos nosotros. Eso que dice Xóchitl, lo que dice Jacqueline es cierto. El INE somos nosotros. Somos los ciudadanos, porque finalmente las elecciones son coordinadas por el INE, pero son los ciudadanos que participan en ella los que realmente están allí. Fermín Ramírez, y vayamos agarrando fuerzas para votarlo en el ejercicio democrático y revocar su mandato. Si es que hay, Judy Gordillo presente, buenas noches, gracias Judy. Marilú Montoya Esparza, aquí estamos puntuales, como todas las noches, gran saludo, muchísimas gracias. Adán Manríquez Rodríguez, ¿y qué opinas de los que estudian en grandes universidades? Es para aprender a robar. Eso es tan sencillo de explicar. Ese es un tipo con un conflicto de clase, es un tipo traumado, es un tipo que no entiende lo que sucede en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con muchos mexicanos que con muchos esfuerzos terminan sus estudios en México, sus estudios de licenciatura, y luego consiguen una beca para poder estudiar en las grandes universidades del mundo, y que luego regresan a compartir los conocimientos que adquirieron? Es que de veras, o sea, es muy burro, la verdad es que es muy burro, no sabe, no entiende, y lamentablemente ninguno de sus hijos cursó posgrados, ninguno, ya no digamos él sí, no rebuzna porque le queda alta la tonada, no, pues ahí sí tendríamos que tener un poquito más de consideración frente a todo esto. Don Margarito Fajardo, muy buenas noches, amigo Naveja, dice, el presidente no reconoce nada a los 6 millones de más pobres que resultaron en México, él no creyó porque él tiene otros datos. Es una frase muy idiota. José Rodríguez Jauregui, comunidad Naveja, el malo es muy malo, requete malo. Jesús Bautista, se extraña Lourdes, pero estamos contigo, saludos donde quiera que estés. Así que Lourdes, el cariño que te has ganado. Julián Martínez, buenas noches, nos saluda desde Lagos de Moreno. Juan Jaime, ¿por qué Saldívar esperó hasta hoy para pronunciarse? A ver, Arturo Saldívar es una verdadera decepción. Les recuerdo la trayectoria. Arturo Saldívar fue propuesto por Felipe Calderón. Felipe Calderón lo conoció en la Escuela Libre de Derecho. Cuando le han preguntado, ya después de que se ha entregado en los brazos de López Obrador, le han preguntado a Calderón, dice, no lo entiendo. Dice, yo la verdad tenía mucho tiempo sin tratarlo. Me lo propusieron, dice, y consideré que tenía buenas condiciones para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo nombran presidente de la Corte, y de buenas a primeras reconoce lo que no venía al caso en el titular de otro poder, al decir, yo simpatizo con el proyecto de López Obrador. Eso, calladito, nada más por discreción, pero se convirtió en uno más
del equipo de López Obrador. Ayer, y fíjense lo que son las cosas, este desayuno de López Obrador con Arturo Saldívar debió mantenerse en la discreción. ¿Sí? Si van a desayunar, después de todas las veces que se han visto, después de lo que se especuló sobre las razones que tuvieron en el Senado para poner un transitorio que buscaba que se le ampliase el periodo a Arturo Saldívar y que despertó toda esa cantidad de críticas y que se decía es un ensayo para ver si se le amplía el periodo a López Obrador, tanto que se especuló, pues no das pie, la gente no es idiota. Y López Obrador es más listo que Saldívar, es mucho más listo, porque ayer, cuando termina su show cómico musical, dice, me voy a un desayuno porque voy a desayunar con el presidente de la Corte. ¿Qué necesidad? Es simplemente estar embarrando que lo trae aquí, que lo trae en los calzones, que lo maneja. Y si Saldívar no lo entiende, no se da a respetar, bueno, pues ahí están las condiciones. Hoy pasan dos cosas. Saldívar anuncia que no buscará, que no aceptará una ampliación de su mandato y que en el 22 se va, gracias a Dios, se irá y esperemos que llegue un presidente con condiciones de poner en su lugar a López Obrador. Ojalá. Y la otra, que reconoció que la Corte no tenía nada que hacer en el Tribunal Electoral. Porque recordarán ustedes que ayer López Obrador estaba hablando de que renunciaran todos los ministros. Y bueno, fue lo que dijo hoy Arturo Saldívar cuando se dio todo esto. Bueno, voy con todo dolor de mi corazón, pero afortunadamente Avi nos hace estas producciones rápidas y aquí está lo que dijo hoy al reconocer que se reunió con el presidente del otro poder, del Poder Judicial, que tendría que ser independiente, pero pues este presidente Saldívar no sabe, no entiende de eso. El asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? ¿Por qué entre comillas? Está dejando de ser sometida a tus órdenes, porque el presidente que quitaron estaba plegado a lo que López Obrador quisiese. ¿Por qué? Pues porque lo tenían agarrado de ya saben dónde con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso era todo. Por eso está tan resentido. Claro, es una institución autónoma. Todos lo sabíamos. Que no lo sepas pues otra cosa. Entre comillas. Porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Que, vuelvo a decir, deberían de renunciar todos. Y que ya no metan la mano los partidos. Esto es irresponsable, ¿eh? Porque está acusando a jueces de que llegaron a la magistratura por la vía que se acordó. Por esa vía, su partido puso ¿cuántos consejeros en el INE? ¿Por qué? Pues porque esa es la vía por la cual las instituciones autónomas han estado haciendo las designaciones. Porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia. Este tribunal, la mitad nos propuso un partido y la otra mitad otro partido. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? No seas idiota, había 5 partidos. O sea, no era uno, había 5 partidos. Entonces, vean todas las mentiras que dice, ¿eh? Por eso le cuentan y que ya hasta el doble de las de Trump. Ustedes son mirones profesionales. Y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? Y luego, ellos mismos, en el Congreso, les ampliaron el periodo. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter. Porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes. Apúntele bien. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos que no ha sido ni respetuoso ni cuidadoso, porque ha tenido bajo
su control, el legislativo, hasta ahora que viene una nueva legislatura y que van a cambiar las cosas. Y igual, como estábamos con la otra producción, vamos a cortarle aquí para entrar a lo que dijo Arturo Saldívar. Pero antes dice, esto creo que lo vamos a dejar para ahorita que hablemos de otro tema, para entrar con lo que Arturo Saldívar declaró con el anuncio que determina, que nos deja en claro que no va a continuar con el temita de que se va a ampliar su mandato. Esto es lo que Arturo Saldívar anunció. A ver, esto creo que lo corté, déjenme buscarlo en mi guión inicial, y así de esa manera les puedo poner exactamente lo que señaló Arturo Saldívar en el momento en que dio el anuncio de que no aceptaría esa ampliación de mandato, esa decisión que tomó. A ver, no lo tenía por aquí, pero no hay ningún problema, me lo voy a encontrar en otro lado para poderles presentar a ustedes lo que dijo Arturo Saldívar con respecto a esta decisión que se anunció. Arturo Saldívar, y no hay mucho problema. Oh, caray, me salió un anuncio, pero pues ahorita también se va. Aquí está. Bueno, pues ya nos salió el anuncio de la cerveza, pero ahí va. De vuelta con más información. Y mire, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que no ampliará su mandato. Mar Brito, tienes los detalles. Buenos días. Dani, muy buenos días al auditorio de Milenio Televisión. Y fue en una conferencia de prensa en la que justamente el ministro presidente Arturo Saldívar pues da a conocer esta decisión. Dice que terminará su mandato el 31 de diciembre del 2022, como está previsto cuando fue electo como presidente de este órgano constitucional, y que no tomaría esta ampliación que está dentro de la reforma judicial. Esto dice independientemente de lo que se decida una vez que se presente el proyecto por parte de sus compañeros ministros, y que pues ya con esto espera que esté superada. Lo que dijo es una cuestión política, ya esté superada, y de ahí en adelante pues trabajar por marchas forzadas para la aplicación y la implementación de la reforma judicial, la cual dijo pues tiene tiempo suficiente, pero que trabajará a marchas forzadas para ello. Dijo que es una decisión que ya está tomada, que incluso para erradicar la corrupción, para erradicar la impunidad, cuestiones que según él están quedando en el pasado en este poder judicial. Pero vamos a escuchar lo que dijo justo desde esta sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. El poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. Rechaza así Arturo Saldívar esa ampliación de mandato. Terminaría entonces el 31 de diciembre. Omar también dio su postura acerca del magistrado José Luis Vargas. Ahí vamos a pararle allí para entrar a, primero, dejar claro esto.
Arturo Saldívar va a tener que hacer mucho para que en ese año y medio que le resta, poco menos de año y medio que le resta, cambiar lo que ya ahorita es un hecho, que es un presidente de un poder que se plegó al Ejecutivo. Eso no, y miren, no le ayuda el hecho de que ayer va a desayunar con López Obrador y hoy viene este anuncio. ¿Se acordaron? ¿Por qué tomaron la decisión? Porque la tomaron juntos. Como tomaron juntos la decisión de que en el Senado se presentara la posibilidad de ampliar el mandato. Aquí no es cosas buenas que parecen malas, no, son malas. ¿Sí? Y en el caso de Arturo Saldívar, lamentablemente estamos con esta situación. Voy con más comentarios. Dice Marilú Camporrico, la Sheinbaum no tiene abuela, estamos en semáforo rojo desde hace rato. Tocayo, AMLO es un presidente que está loco, quiere desaparecer al INE para manejar a su antojo la revocación de mandato porque ya vio que fracasó en la encuesta popular. AMLO está desesperado porque él sabe que está perdido, es lo que dice. Domingo Velázquez nos da las buenas noches, saludos a cada uno, gracias. Mari Reyes, buenas noches, es muy preocupante la actitud de las autoridades y de los ciudadanos. De las autoridades no les interesa la salud de los ciudadanos y a los ciudadanos no les interesa su propia salud. Obviamente me refiero a los que ni siquiera usan cubrebocas y hacen caso omiso de vacunarse. Tere Mendiola, buenas noches desde Querétaro. Ana Santillán también nos saluda, dice bendiciones. Juan Armando García nos da las buenas noches, gracias por saludarnos. Juan Armando. Jorge Ramírez, buenas noches desde Mérida, toda la comunidad inteligente y a don Juan María, gracias. Víctor Alberto Chávez, excelente información como siempre, y él nos saluda desde León, Guanajuato. Alfred, pues aunque sea rojo, yo digo que es naranja, por algo soy la presidenta, es cierto, Alfredo. Fran Libra, buenas noches, señor Rabeja, aquí en Monterrey estamos ya en rojo, no habrá alguien que haga entrar en razón a este penguete del Palacio que hace falta la iniciativa privada participe en lo de las vacunas. El bicho está agarrando fuerza y hace falta que más gente sea vacunada, eso es un hecho. Víctor Manuel Tejeda nos saluda, dice, la población tenemos otros datos más reales de la medición en pobreza extrema y no solo económicos, sino en muchos rubros. Claudia Guerrero, buenas noches. Pati Medina, ¿cómo estás, mi querida Pati? Espero que ya saliendo del todo. Ahí me quedo con Pati, Maru, para entrar a este tema, ahora lo que estábamos diciendo, con respecto al Tribunal Electoral, que ustedes ya lo saben, quitaron al presidente, que era un tipo acusado de enriquecimiento ilícito, de un mal manejo de las sesiones, de plegarse también al Ejecutivo, por eso lo quitaron del tribunal y se designó a otro magistrado como presidente. Y lo que dijo José Luis Vargas, que es al que quitaron, es que llevaría el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente es de lo que habla también Arturo Saldívar. Efectivamente habló sobre esta crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en ese sentido pues reconoció que no tiene facultades para intervenir, que no tiene ni voto ni veto sobre nadie y que pues lo que él está haciendo es mediar de alguna manera, apoyar en la construcción de un acuerdo que se está buscando y que él está impulsando y por eso ha recibido ya a 4 magistrados y que estaría recibiendo a otros 2. Pero justamente fue esto lo que dijo. Vamos a escuchar. Yo les reitero que noté ayer en la magistrada y magistrados un espíritu conciliador e institucional. Sin embargo, sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome
el canal de institucionalidad por el tribunal. La Ahí postura tienen de ustedes Arturo lo que está Saldívar. diciendo Arturo Saldívar, quien reconoce que no tiene autoridad, ni voz, ni voto, ni veto, ni nada en todo este asunto. Entonces, para que vean ustedes cómo la injerencia de López Obrador en los órganos autónomos, pues tarde que temprano va chocando y va evidenciando que lo que busca es simplemente tener control de las demás instituciones del gobierno. Entonces ya, pues ahí nos queda bastante claro qué fue lo que sucedió con ese desayuno en el cual estuvieron López Obrador y Arturo Saldívar. Ahora bien, ustedes recordarán que ayer López Obrador presentó un tuit y se fue durísimo contra el actual presidente del Tribunal Electoral de Justicia de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, perdón, y que aquí les presenté todos los detalles de que era un tuit falso. Y pues yo no sé, cada quien dice cómo lo pusieron. El presidente dice que lo empinaron. A mí no me gusta que me empinen, ¿no? Pero ahí la aclaración. Vamos a escuchar a Joaquín López Dóriga, quien hizo un excelente análisis de este tema. Sé que le va a molestar o que ya le molestó, pero aquí está lo que dice Joaquín a este respecto. Empinando al presidente. Eso es lo que escribí para este viernes 6 de agosto. Ante la crisis inédita de verdad, pues no había pasado, que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo pleno removió el miércoles a su presidente José Luis Vargas y designó en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente López Obrador, a quien esto le viene como anillo al dedo, dijo que ante su descomposición, la del tribunal, todos los magistrados deben renunciar. Todos. Me enteré, dijo, que no le informaron, me enteré que se reunieron los magistrados y que destituyeron al presidente. Y resulta, dijo, que al que eligieron en una ocasión me insultó. Y lo comento para probar el nivel moral de los magistrados electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas, clave en la democracia de México. No sé, dijo sabiendo su vocero Jesús Ramírez, si tienen por ahí el tuit que, claro que tenían, puso el magistrado con todo y como lo puso. Y como arte de magia, apareció en el paredón de la mañanera el texto del supuesto tuit de Ramírez Mondragón, que llenó el salón de la tesorería, y que decía, lo cito textual, el que puso el presidente, ¿sí? Ahí en el pizarrón, en el paredón de la mañanera. Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional. El silencio por la descalificación, el texto más ofensivo que se ha leído contra un presidente delante de él y en Palacio Nacional, llenó todo el espacio. Ya quítalo, ordenó a Ramírez, que lo había puesto sin decirle al presidente que el magistrado Rodríguez Mondragón, a quien se lo atribuyó, lo denunció como falso desde el mismo día que lo subieron, el pasado 5 de octubre, y que además lo denunció ante la Fiscalía General de la República. Fue así como el mismo López Obrador documentó que alguien de su primer círculo lo engañó, y no solo lo engañó, lo empinó, y no solo lo engañó y lo empinó, sino que lo hizo públicamente, dando por cierto algo ofensivo, que el presidente, de lo que el presidente fue la doble víctima, por lo falso y por el insulto. ¿Es que no le pueden decir al presidente la verdad? ¿No se la pueden decir? ¿Quién, pregunto, quién está atrás o al frente de este complot interno para exhibirlo públicamente? Alguien, supongo, que en Palacio Nacional lo sabe. Falta que hace alguien que lo sabe, el presidente López Obrador, que lo escucha. Son las palabras del periodista Joaquín López Dóriga. Excelente. Qué gran análisis, qué gran comentario de Joaquín López Dóriga para poner las cosas en su lugar. Explicó claramente qué fue lo que sucedió y me encantó la forma en que dice: nunca en la historia se había puesto una ofensa contra presidente alguno, nunca en una
pantalla tan gigante, nunca se había puesto eso de que ya se muera este presidente culero, porque eso decía, eso dice, eso no lo leyó, es lo que les dije ayer, no lo leyó López Obrador, pero lo exhibió a toda pantalla. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran presidentes de la República y alguien los empina, digo, en el barrio sabemos qué significa que te empinen, ¿sí? En el barrio sí sabemos, sí, tenemos claro lo que significa y tenemos cuidado en no utilizar esas metáforas porque, pues, no, el barrio no perdona. Y bueno, repito, hay a quien le gusta, ¿no? Y muy su gusto, muy su alegría, muy su satisfacción, ¿sí? Perdón por todo eso. Pero, ¿qué harían ustedes si ya alguien los hizo acusar a un magistrado que hoy es presidente de un órgano autónomo? ¿No sería lo más simple del mundo decir, fulano de tal quedó fuera del equipo de la presidencia de la República? Ya todos sabríamos de cuál fue la razón. Pero no descarten ustedes, y yo que especulo en muchas cosas, no descarten ustedes que sí sabía de antemano que se había presentado una queja, que sí se había presentado un señalamiento de parte del magistrado. No lo duden, no duden, y que dijo, de todas maneras tú échale, a ver qué pasa. Pues eso pasó ya. Mari Reyes, es verdaderamente negligente el que no se quiera vacunar a los niños y adolescentes. Ya han muerto niños por COVID y con el regreso de ellos a las escuelas corren más peligro, no solo los niños, sino también sus familiares, incluso los maestros y personal de las escuelas. Este gobierno ha demostrado su ineficacia en todo lo que hace. Marta Perry, buenas noches, comunidad pensante, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tan valiosa información. Ed Ávila, también buenas noches, el señor López nunca aceptará los resultados que no le favorecen, es cuento de nunca acabar con este demagogo. Don Rubén Rubio dice, un saludo desde San Diego, California. Esta tarde vi en mi iPod un email donde según el merolico de la presidencia se lo atribuye a un magistrado, donde se lee que desea que el vejete de la presidencia muriera. Es lo que estábamos comentando precisamente. Don Rubén dice, nunca en mi larga vida le he deseado a alguien que fallezca y no voy a empezar hoy, pero según encuesta entre gente allegada a nuestro club, millones de mexicanos veladamente desean, sino que muera el caca, así que desaparezca del panorama político. Es triste que esa situación que ha propiciado por su ignorancia el peje, a alguien le desee la muerte. Un feliz fin de semana y salud. No, pues don Rubén, ya está aclarado qué fue lo que sucedió, más no quién fue el responsable o irresponsable. Marilú Camporrico, qué bárbaro, ese mugre peje se rebasa a sí mismo día a día, es increíble su incapacidad, ignorancia y soberbia. Así es, cada día es más. Alfred, aunque no tengas para comer, ten fe. El problema es que la uta lumbricoides no come de fe. Gracias por el comentario, Alfredo. Xochitl Marín, ayer mi vecina tiene 2 jóvenes en la secundaria y no tiene computadora, televisión y no supo cómo obtener las becas. No recibe nada del gobierno y así son muchos en los pueblos alejados sin comunicación. Eso es un hecho, Xochitl. Juan N. Hernández, su manera de medir la pobreza es su familia y ahí ya no hay pobres. Jesús Bautista, ya es insoportable escuchar al Mesías macuspano. Daniel Viñón nos da las buenas noches. Ana Lilia Girón Gutiérrez, el licenciado Enrique de la Madrid para presidencia en el 2024. Alfred Enrique de la Madrid es uno de los mejores profesionales que tenemos, sería un buen candidato presidencial. Allí me quedo, Maru, para entrar a otros temas y a otros comentarios que, como les comentaba, nos van a permitir oír otras voces y otras opiniones. Aquí tienen la opinión del politólogo, del analista, del político, Fernando Belauzarán, quien nos da una opinión que vale mucho la pena. Vamos a escuchar. El presidente gobierna para su ego.
Soy Fernando Belaunzarán. Mientras la situación del país se agrava, López Obrador insiste en polarizar a la sociedad, machacando la narrativa mesiánica que presenta su ascenso al poder como un triunfo del bien contra el mal. Y como si la realidad brotara de sus palabras, recurre a datos imaginarios para hablar de un México inexistente que supuestamente nació con él, satanizando el pasado y construyéndose monumentos con su propia saliva. La consulta popular fue un fracaso, pero le sirvió para linchar mediáticamente a los expresidentes, aunque estos ni siquiera eran mencionados en la pregunta. Como no puede presumir logros, entonces culpa de los problemas a sus antecesores y se dice víctima de alucinantes conspiraciones. El caso es presentarse como héroe en combate permanente contra fuerzas oscuras que responden a supuestos intereses afectados. El presidente promueve sin ningún rubor el culto a su personalidad y quiere que todo se trate de él. Por eso actúa como candidato en campaña y ni en las elecciones dejó de hacer propaganda de sí mismo, violando la ley que se lo prohíbe. Y ahora pretende que haya otra votación donde él sea el único en la boleta. Quiere que los ciudadanos refrenden su mandato, aunque eso ahonde la división y significa un absurdo derroche de dinero. Entiendo el sentir de quienes ven en ello la oportunidad para terminar cuanto antes una gestión desastrosa. Pero promover la llamada revocación sería caer en la trampa del líder populista que busca seguir promoviéndose con recursos del Estado, sabiendo que parte de sus críticos no estarían de acuerdo en generar incertidumbre por un eventual cambio anticipado en la presidencia con alguien del mismo grupo político. El ejercicio cultivaría la megalomanía de López Obrador y con ello sus ansias reeleccionistas. Él afirma que se irá en 2024, pero la mejor forma de garantizarlo es que la conversación gire en torno a los resultados de gobierno y no del personaje que hoy se pregunta si se va para luego decir que el pueblo quiere que se quede. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Así aparece Fernando Belaunzarán en sus redes sociales. Ustedes lo pueden seguir en Twitter, lo pueden seguir en diferentes redes y pues si les gusta, como dice Fernando, pues pueden compartir sus aportaciones que son bastante buenas y muy adecuadas al momento en que estamos viviendo, en donde se necesita la opinión de gente que está bien preparada, bien capacitada. Y bueno, pues vamos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si vamos ahora con el viernes? Vamos a lo que preparó SB Champ con su producción semanal, que está bastante buena, como suele ser lo que nos presenta cada viernes. Va y se corre. Yo veo el sobre de Pío y voy 200 más. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces seríamos solo usted y yo, señor. ¿Cuántas cartas necesita? 8. Lo máximo son 4, señor. Entonces 4. Yo voy con mi resto. Señor. Yo estoy entregado por completo. Pócar de ases. Qué bárbaro. Pues, ¿qué tiene, señor? No hay nada. ¿Ya ve? Me da mucha pena, pero ahora sí lo dejé más limpio que las casillas de su consulta. Mañoso, ¿no? Si ustedes quieren seguir también a SB Champ, a Rodrigo Sánchez, pues pueden hacerlo. Ahí están todas sus redes sociales y va de nuevo. Veo el sobre de Pío y voy 200 más. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces seríamos solo usted y yo, señor. ¿Cuántas cartas necesita? 8. Lo máximo son 4, señor. Entonces 4. Yo voy con mi resto. Señor. Yo estoy entregado por completo. Pócar de ases. Qué bárbaro. Pues, ¿qué tiene, señor? No hay nada. ¿Ya ve? Me da mucha pena, pero ahora sí lo dejé más limpio que las casillas de su consulta. Mañoso, ¿no? De verdad que estas producciones implican muchísimo trabajo. ¿Se imaginan ustedes localizar esos gestos, esas frases? Es un gran trabajo el que hace SB Champ y yo se los recomiendo. Los viernes
está en diferentes redes sociales, está en Instagram, en Twitter, en YouTube, no está en Facebook, no está en Facebook, él sabrá por qué, pero no está en Facebook. Marilu Campos Rico, muy bien. Enrique de la Madrid Cordero, Gonzalo Delgado Toledo nos da las buenas noches. Tere Mendiola, somos muchos los que quisiéramos mandarlo a CHASM, perdón, pero de esto y más se merece este ser despreciable. Pati Medina, Reino Unido ya tiene a México en su lista roja dentro de los países que les restringe o impone cuarentena a los viajeros que pretenden entrar a su país, y así serán muchos más países que limitarán a mexicanos su entrada por el mal manejo de la pandemia del inútil de Palacio. Y a propósito de Reino Unido, en un momento más les leo algo que escribió Raimundo Riva Palacio del Financial Times. Ana Santillán, apoyo total al INE. Víctor Lira, saludos, dice, hay que unirnos para votar al loco de Palacio. Juan Jesús Morales Valdivia, lo que no entiendo, cómo gente como el nuevo secretario de Hacienda con grandes estudios esté trabajando con él. Él lo va a entender pronto, don Juan Jesús, ya verá, lo va a entender pronto. Raúl Enrique de la Cerda Chávez, amlometría, ciencia más o menos exacta basada en otros datos y que dícese nos está llevando a, bueno, todavía no sabemos si a un bache o a un precipicio, y ahí vienen varios íconos. Vamos con otro comentario que a ustedes les guste, que me lo han pedido y que es precisamente la razón por la que los comentarios de Beatriz Pajés los transmitimos cada que ella los presenta, y el de esta ocasión es el siguiente. El 1 de agosto los ciudadanos dejamos las urnas vacías, votamos sin votar, una revolución ciudadana. 86 millones de mexicanos de los 93 en la lista nominal le plantamos cara a una farsa, pusimos un misil en el corazón del régimen, ahora nos convocan a una revocación de mandato. Habrá que pensarlo, competiríamos con el poder del narco. Eso debe quedar claro, el más interesado en que el presidente permanezca en el cargo es el crimen organizado. Ese día la delincuencia operará con más violencia, dinero y estrategia que el 6 de junio. Para ella y la 4T se tratará de una fecha clave. ¿Por qué? Porque es la antesala de la sucesión presidencial. Votar por su expulsión adelantaría la derrota de Morena en el 24. En Palacio califican la revocación de mandato como la madre de todas las consultas. Por eso los ataques a los consejeros del INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le estorban al presidente. Los considera un riesgo para el futuro del régimen. López necesita reformar al INE para tener consejeros a modo. Quiere hacer de la revocación un acto apoteósico. Necesita controlar al árbitro para decidir el resultado de la consulta y luego manejar la elección presidencial. De otra forma, López sabe que se iría a la chingada. De por sí, el 1 de agosto lo puso de luto. La urna vacía sumió a su gobierno en un hoyo negro. La indiferencia por la consulta dejó ver varias cosas. La evaporación de los 30 millones de votos obtenidos en el 18 y que López y Morena solo ganan con pactos de impunidad o cuando los narcos salen a su rescate. Dejemos otra vez las urnas vacías, pero ganemos las calles, dejemos un testimonio moral. Sí, vete. Ese es el comentario de Beatriz Pajés Rebollar y que creo que nos deja muy claro lo que ya hemos estado observando, como la consulta fue un verdadero fracaso. Oigan, y les he platicado que esta demanda que presentó México, el gobierno de México, en contra de 11 fábricas de armas, es motivo de muchos comentarios. Pascal Beltrán del Río en Excelsior escribe: hace unas semanas tuve que hacer un viaje por tierra de Hermosillo, Sonora, a Tucson, Arizona. De ida pasé por el retén militar de Cuerobabi, debe ser Querobabi, perdón, yo me equivoqué. Querobabi, ubicado a 108 kilómetros al norte de la capital sonorense, donde un soldado, bandera en mano, me indicó que continuara mi camino. Más tarde, en el puesto fronterizo de Mariposa, cumplí
con el trámite para entrar a Estados Unidos. Unos 45 kilómetros más adelante, crucé por el arco de control de la patrulla fronteriza en Amado, sobre la Interestatal 19, dotado de cámaras de vigilancia y perros policía, donde los agentes hacen revisiones aleatorias. El trayecto de regreso fue otra cosa. Casi no detuve el auto desde que salí de Tucson, a no ser, por algunos semáforos. Eso incluye el paso por la frontera para volver a México. Allí me quedé con el pasaporte en la mano, esperando que alguien me lo solicitara y dispuesto a que me revisara la cajuela, en la que solo traía artículos de aseo y muda de ropa. El retén militar que me encontré en la ida no existe para el tramo norte-sur de la autopista. Llegué a Hermosillo sin que nadie me inspeccionara. Me quedé pensando sobre los riesgos que eso implica para la seguridad del país. Yo podría haber sido un mujahidín en fuga o un narcotraficante y nadie me hubiera preguntado quién era, dónde vivía y con qué propósito quería ingresar al país. Podría haber tenido la cajuela repleta de rifles de alto poder, municiones y explosivos o grandes cantidades de dinero en efectivo, y mi única perturbación habría ocurrido al pasar junto a los letreros que en el lado estadounidense de la frontera advierten que está prohibido llevar armas a México. Entiendo la estrategia del gobierno de México de demandar en Estados Unidos a los fabricantes de armas. Me parece que existe razón en decir que esas empresas deben responsabilizarse por el hecho de que miles de mexicanos mueren asesinados cada año por medio de sus productos. Creo que si bien la ruta legal es complicada, vale la pena recorrerla, así sea solo para presionar a las autoridades de aquel país y a los armeros para poner restricciones en la venta. Dicho eso, México también tiene que hacer su parte, controlando mejor lo que entra al país y decomisar las armas que logran pasar. Es parte de lo que escribió Pascal Beltrán del Río con este tema de la demanda que presentó el gobierno de México en una corte de Massachusetts para en contra de 11 empresas productoras de armas. Bueno, sobre este tema, el periodista Daniel Rodríguez hace el siguiente comentario que reprodujo la cadena Notisistema sobre este mismo tema. Escuchen, por favor. Permíteme darle un dato como preámbulo a este comentario. Se estima, y son estimaciones porque por supuesto no hay registros exactos, que cada año ingresan de contrabando a México alrededor de 500,000 de armas de fuego. Por supuesto, esas armas en manos de la delincuencia son el instrumento con los que se cometen los poco más de 100 asesinatos que en promedio todos los días se cometen en nuestro país. Esto ha sido el motivo de la demanda que el gobierno de México ha sometido en contra de los fabricantes de armas en un tribunal federal en los Estados Unidos, y todo bajo el argumento que el comercio negligente e ilícito contribuye al tráfico de armas a nuestro país y ocasiona un daño directo como son la pérdida de las vidas. Es muy cierto que la venta y demanda de armas en el país vecino es impresionante. Solamente el año pasado se registró la venta de 21 millones de armas. En Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. Hay más armas que personas, un promedio 8 veces mayor del que hay en la Unión Europea, solo por poner un ejemplo. Sin embargo, hay que señalar, la venta de armas se hace de acuerdo a la segunda enmienda de la Constitución, que claramente dice, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Además, hay que recordar que en octubre del 2005, bajo la presidencia de George Bush, el Congreso emitió una ley de protección del comercio legal de armas para precisamente proteger a los fabricantes de las consecuencias que pudieran provocar, o sea, eximirlos de la posibilidad de una demanda. De acuerdo con Alejandro Solorio, consultor legal del gobierno de México en esta demanda, se cuentan con argumentos jurídicos muy sofisticados, pero culpar directamente al incremento de la violencia, el tráfico de armas, suena muy vago y alejado de una realidad cuando las causas son otras, y de eso debemos estar muy conscientes. En las Cortes Federales de Estados Unidos, decenas de demandas de esta misma naturaleza han sido desechadas después de largos procesos judiciales. Sin embargo, México tiene derecho a demandar, pero de que proceda,
quién sabe. Lo preocupante es que un argumento tan ambiguo culpara el tráfico de armas de la violencia con elementos poco comprobables, fundamentados solamente en suposiciones, puede provocar un problema diplomático en una relación bilateral que actualmente está prendida con alfileres en muchos sentidos. Además, la maniobra de demanda se presta a pensar que solamente sea esto otro distractor al estilo de la Cuarta Transformación. ¿Usted qué opina? Ese es el comentario de mi amigo el periodista Daniel Rodríguez, quien en el periódico El Informador abundó en su artículo de este día. La demanda de México en contra de los fabricantes de armamento estadounidenses, sometida en una corte federal del país vecino por el comercio negligente e ilícito que contribuye al tráfico de armas a territorio mexicano, nos pone a tiro de piedra para que seamos objeto no de una, sino de varias demandas por los daños y consecuencias que algunas actividades que nuestros connacionales pueden estar cometiendo en Estados Unidos. Y fíjense los datos, En la actualidad, de la población de casi 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos, el 63% se estima son de origen mexicano. Estamos hablando de más de 37 millones de paisanos legales, de acuerdo con el censo, a lo que habrá que agregar una población estimada de más de 10 millones de indocumentados. Un elevado porcentaje de ese núcleo están considerados en el rango de carga pública por el Departamento de Seguridad Nacional. Al ser receptores, fíjense ustedes lo que reciben, al ser receptores de asistencia federal, económica, como seguridad de ingreso, suplementario, ayuda temporal para las familias necesitadas, programa de cupones para alimentos, Medicaid y el programa de seguro médico para niños, además del seguro de desempleo y otros beneficios a niveles estatales y locales. Habrá que agregar que de los casi 2.5 millones de población encarcelada, casi 400,000 son hispanos y se estima que el 70% de origen mexicano. El porcentaje más elevado de origen de Michoacán. Según la Contraloría General de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hasta el año pasado señalaba que unos 90,000 ciudadanos mexicanos estaban en cárceles estadounidenses, cifra que difiere mucho de los récords penitenciarios en el país del norte. A este panorama de carga pública para el gobierno de Estados Unidos debemos agregar, tomando como referencia el mismo argumento de nuestra demanda de las armas, el daño y consecuencias que provocan el tráfico ilícito de drogas de México hacia el norte, millonario ilícito negocio que provoca la muerte de 230 personas diarias en promedio por sobredosis. Además de que la demanda difícilmente procederá en una corte federal en contra de los fabricantes de armas, ya que están protegidos por la ley. Eso ya se los decía Daniel en su comentario hablado. La primera respuesta a la demanda desde Estados Unidos vino de parte de Lawrence Quinn, el vicepresidente de la National Shooting Sports Foundation, de la Fundación de Deportes del Tiro, quien señaló: el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. Así que ahí tienen ustedes esta combinación del comentario de Daniel Rodríguez y lo que escribió en el periódico El Informador. Yo estoy convencido de eso, ya se los estaba señalando, el hecho de que se corre el riesgo, como dicen en el barrio, ¿para qué resolver por la vía diplomática lo que se puede resolver a madrazos? Esa es la actitud del gobierno de López Obrador. Carlos Ochoa, un fuerte abrazo, maestro, desde Orizaba, Pueblo Mágico. Ese tiro loco del Palacio hay que sacarlo de México. Dice Marilu Camporrico, lo dijo mirones profesionales.
Carmen Robles Gil, puras tarugadas, dice que vergüenza. Pati Medina, que intente ponerse a trabajar el inútil de Palacio, ya basta. César Austria nos da las buenas noches. Austria Berta García también, dice Marilú Campos, ¿por qué Saldívar rechazaría la ampliación de mandato? Está raro. No, pues porque no iba a caminar, Marilú. Esa es la razón tan simple. La maestra Carmen Robles Gil, y pensar que tenía muy buena imagen, hoy se va con la cola entre las patas Arturo Saldívar, y aquí diciendo mentiras. Mel Madrigal, llegué tarde, no, siempre llegan a tiempo, gracias. Tere Mendiola, el magistrado y el presidente ya hicieron su cónclave, hay que tener cuidado, quién sabe qué cosas se traigan entre manos. Blanca Margarita González Uribe, buenas noches, comunidad naveja desde Zapopan. Mel Madrigal también dice muy preocupada porque no hay estrategia alguna para el manejo del COVID en el país. Es de las cosas que nos debe preocupar mucho. Abigail Vasconcelos Castellanos, buenas noches. Estamos en un verdadero caos, inseguridad, COVID-19 a la alza, economía en declive, y no sé, dentro de 3 años más tendremos, no sé qué tendremos de país. Lo peor es si sobrevivimos. También nos dice Mario Aguilar, señor Naveja, López cada día incrementa su agresividad verbal en contra del Poder Judicial de la Federación, y Arturo Saldívar hace eco de esas críticas infundadas, refiriéndose ambos a jueces y magistrados como corruptos. ¿Acaso estarán tramando un golpe en contra del Poder Judicial, como así lo están haciendo en contra del INE y del Tribunal Electoral de la Federación? Pues no hay que dudarlo, no hay que dudar que se está presentando. Pero les decía que hoy estamos presentando opiniones de diferentes voces, de diferentes periodistas que opinan. Y ahora vamos con lo del gas. Y el periodista Lázaro Ríos está en Dices y nos va a presentar su opinión acerca de este tema. La 4T metió la mano en el gas LP, fijó control de precios y hay desabasto. Ahora sí hay crisis en el sector. Ciudadanos, hogares, negocios están teniendo problemas para surtir su gas, y eso sí está canijo. AMLO piensa que fijando el precio por decreto beneficia al consumidor y a la industria. Pero no piensan lo mismo la COFESE, los distribuidores y la historia de fracasos alrededor del control de precios y estatizaciones. A nadie escapa que la cadena de distribución de gas LP estaba muy amañada, con 1000 problemas y necesitaba de correctivos fuertes. El guachicoleo está a todo lo que da. Hay acusaciones de la COFESE por colusión y rutas tomadas por el crimen organizado. Graves problemas. Pero en vez de corregir el problema, al mejor estilo AMLO, prefirió meter al Estado de gasero y crear la empresa Gas para el Bienestar. Y el que se lleva, se aguanta. El Estado, ahora como jugador en vez de facilitador, enfrentó un paro de distribución de gas de parte de los piperos y repartidores, y el viacrucis de personas buscando surtir su cilindro de gas empezó a inundar las redes. Pero para la narrativa gubernamental en favor del pueblo bueno, les cae como anillo al dedo. 1. La 4T busca bajar el precio del gas. 2. Mete mano, controla el precio y lanza Gas Bienestar. 3. La industria reclama el nivel de precio y los comisionistas se van al paro. 4. AMLO culpa a los gaseros empresarios por voraces. 5. Los ciudadanos sufren de desabasto hasta que el líder único encuentra solucionar el problema. Y así fue. AMLO amenazó con demandar a los comisionistas en paro y desbloquear las gaseras con la gendarmería. Esta historia sigue. La crisis está en curso. Soy Lázaro Ríos, ¿y tú qué dices? Ahí tienen ustedes el punto de vista de Lázaro Ríos, quien fue el director editorial de los periódicos El Norte, Mural y Reforma. Ese que no le gusta nada a López Obrador, pues él fue director de esos periódicos. Y ahora es consultor, sigue siendo periodista. Irma Sánchez de Movellán en el PRD Morena y no olvidemos PRI. Concepción Márquez, saludos desde Baja California. Muchas gracias por estar participando. María Edith García, el corrupto Vargas debe renunciar. Pues ya, por lo pronto ya lo quitaron de la presidencia, María Edith.
Jerónimo Sandoval, Lopitos anda queriendo desquitar su coraje por el fracaso de la consulta. Juan Jaime López dice que no se quiere reelegir o ampliar su mandato, pero ¿qué sucederá si el pueblo bueno y sabio se lo pide? No, pues no puede, la Constitución dice que no. Saldívar renuncia a la ampliación de mandato, pero ¿qué sucederá si las acciones de inconstitucional le favorecen? No, esto ya no va a pasar por ningún motivo. Alicia Orozco Lozano, ya se dieron cuenta que el mentado tuit no dice ni nombre ni presidente, pero como ya sabe quién es el culero, pues se lo adjudicó. No, es que sí dice, sí habla del presidente, no, hasta eso más. Jerónimo Sandoval dice: el pueblo bueno y sabio ya está cansado de tantas burradas que comete Lopitos. Marilú Camporrico, muy bueno lo que explicó López Dóriga. María Guadalupe Pérez Arriaga, también gracias. Irma Sánchez de Movellán, ese discurso de que roban los que estudian fuera, solo creo que lo hace para que haya más división y odio o aversión por superarse, o sea, se dirige al pueblo, nunca a la clase media. Austreberta García, el bienestar es tener una vivienda, comida, ropa, calzado y un poco de ahorro para lo imprevisto. Él tiene todo eso y más y gratis. Román Saucedo, gracias por mantenernos informados. No lo hago con mucho gusto. Ligia Villanueva, buenas noches. Carmen Florentino, ¿dónde está el internet gratis para toda la República? Ya se les olvidó. No, pues ahorita hay tantas cosas que resolver que va a haber internet gratis. Está lejos de llegar a esas posibilidades que son inclusive muy necesarias. Eso no cabe la menor duda. Teodoro Méndez, señor Rabeja, no sabemos a qué acuerdo bajo la mesa llegó el presidente Saldívar, ya saben quién, porque el cacas es capaz de todo. Esto lo veremos pronto. Gracias también por el comentario. Dice Marilú Camporrico, es excepcional Fernando Belauzarán. Domingo Velázquez dice: cacas lo único que le interesa es consolidarse con su estancia en el Palacio después del 24. Uro Azul Caminante, don Jaime dice: mi opinión, dependiendo de cómo maneje el cargo político en Monterrey, es para presidente. El joven hijo del fallecido Colosio podría ser un buen candidato dependiendo de su trabajo como presidente de Monterrey, y es muy pronto, pero podría ser, ya que si se basa en los principios de honestidad su señor padre del joven Colosio, solo opino como candidato a la presidencia en un futuro próximo, si falta allí los principios de su padre. Mariel Silva, buenas noches, gracias por estar aquí. Adel Martínez, buenas noches, comunidad desde Ecatepec, en el Estado de México. La maestra Carmen Robles Gil, aquí afuera de mi casa ya está el cableado y es del internet gratis, no sé cuándo lo vayan a inaugurar. Ojalá. Eduardo Pérez, buenas noches, comunidad, saludos desde Chiapas. Teodoro Méndez, buenísimo lo de las cartas, gracias también. Héctor López, yo propongo categóricamente a Broso para presidente, y no es una payasada, es en serio. Mayela Ituriría Alvarado, que pasen un excelente fin de semana. Susan Álvarez, excelente el comentario de la licenciada Beatriz. Juan N. Hernández, 3 de mayo, línea 12, no se olvida. Cárcel a los ratas culpables. Ebrard, Sheinbaum, Delgado, Serranía y López por tapadera. Marilú Camporrico, entonces estoy entendiendo que no conviene votar en la revocación de mandato. En su momento lo vamos a analizar también. Jaime Gallegos, excelente comentario de Beatriz Pajés. Mariana Rivera, el peje enojao, pero pensando a quién echarle la culpa. Juan Jesús Morales Valdivia, al rato los armeros van a demandar al gobierno de México por permitir llevar droga a su país, que mata a muchos estadounidenses. Es de lo que puede pasar, Juan Jesús. Exactamente eso puede llegar a ocurrir. Gerardo Almeida, y si Estados Unidos demanda a México por la fabricación de drogas que se transporta a ese país y muere mucha gente a causa de eso, y el presidente de Estados Unidos apoya a los sembradores de droga y fabricación de la droga. Esto es lo que puede suceder, y es lo que decía Daniel Rodríguez, así es. También nos saluda María Luisa Naveja, gracias. A Surena Molina, aunque tarde, aquí estoy, me encanta, es excelente, muchas gracias. Xochitl Marín, tenemos baja en pobreza, seguridad, deporte, salud, etcétera, etcétera. Y viejito del
Palacio. Orlando Damián Carballo, la revocación de mandato es algo imposible, ya que no hay dinero y son más del 40% del padrón electoral. Joe Martínez, todavía ando en la calle, vengo de trabajar y estoy cansada, y lo que le sigue, no, pues a descansar, Joe, que ya es el fin de semana y hay que tratar de recuperar energía, de rellenar las baterías. Llegamos de esta manera al final de la transmisión de hoy. Tenía algo más de material, quería hablarles más del COVID, pero es subrayarles la importancia de cuidar a los demás, cuidarse a todos con la mascarilla, la sana distancia. Por favor, cuídense, asearse, lavarse las manos con frecuencia. Y recuerden, hay que vacunar a los niños contra el sarampión, contra todo, la triple, las vacunas que requieren los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.